Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente, como cada miércoles, nos vemos en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. En esta ocasión tenemos que hablar necesariamente de economía y fundamentalmente de lo que está ocurriendo en la economía española, porque llevamos muchísimos años ya en una situación de crisis y, claro, queremos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo, qué es lo que está ocurriendo en lo que se respecta al endeudamiento, pues tanto público como privado. Pero principalmente público, porque creo que la economía española está haciendo los deberes en el sector privado, fundamentalmente, sobre todo las familias, pero vemos que en el sector público parece ser que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y lo vamos a ver no solamente para España entera, sino también para lo que vendría a ser la Comunidad Aragonesa y fundamentalmente también para la Comunidad de Madrid, dado que tenemos un invitado que proviene precisamente, o que ha venido directamente de Madrid. Vamos a tratar el tema de una manera que no lo está tratando o no se está tratando en ninguna otra tertulia. Y quiero decirlo así de claro, con opiniones además que pueden ser distintas, pero bueno, vamos a intentar a ver si nos ponemos de acuerdo y sacar unas conclusiones al finalizar este programa. Bueno, en principio, muy buenas noches, don Jorge Nasarre Letosa. Hola, buenas noches. Jorge Nasarre viene en representación de ATAC Aragón. Participa en el grupo de mantenimiento y contenidos de la web de ATAC de Aragón y en el grupo de trabajo sobre la deuda pública en DGA y empresas públicas. Es diplomado en Ciencias Sociales, está prejubilado en una multinacional alemana, donde trabajó en el Departamento de Organización e Informática. Está vinculado a la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, movimiento también internacional. Colabora con varios profesores de la Universidad de Económica, bueno, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Igualmente me acompaña don Óscar Timón. Buenas noches, Óscar, el invitado que viene directamente de Madrid. Don Óscar es informático, pero además de todo es economista de la Escuela Austriaca. Está realizando su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección del profesor Jesús Huerta de Soto. Forma parte también del Comité Ejecutivo y es portavoz de Economía del Partido de la Libertad Individual, transmitiendo una visión distinta de lo que vendría a ser las soluciones a esta crisis, fundamentalmente porque tiene una posición de carácter austriaco, es decir, está un poco lejano de lo que vendría a ser la posición tradicional, tanto keynesiana como neoclásica, que es la que, digamos, actualmente prevalece tanto en España como en el resto del mundo. Igualmente nos acompaña José Montoya Hidalgo. Buenas noches, don José Montoya. Buenas noches, profesor. Analista económico-financiero, máster en Banca y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Madrid y la Universidad Complutense. Estudios a nivel superior del Sistema Fiscal Español en el Colegio de Economistas de Madrid. Tiene el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Y también nos acompaña, como no, doña Cristina Andreu Nicuesa. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Cristina es una gran pedagoga en estas cosas porque le gustan mucho las cifras, a pesar de que es psicóloga forense del IMLA, del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Doctorada en metodología, o sea, a mí los números siempre me han gustado. Siempre le han gustado. Yo creo que se equivocó de carrera, debía haber estudiado economía y nada, pues sí, hoy debía haber estudiado la matemática, le gusta mucho la estadística. Máster en Neuropsicología Clínica, profesora de Psicobiología de la UNED, docente en máster de Fundación Empresa Universidad de Valencia y ha sido también profesora asociada en la Universidad de Zaragoza. Muy bien, antes de empezar la tertulia y el debate, evidentemente, quiero presentar un nuevo libro, este libro, que me lo trae directamente de Madrid y que lo edita Unión Editorial. Es un libro sobre economía. Nosotros vamos a hablar de economía y lo vamos a hablar de manera muy sencilla, muy fácil, ¿no? Pero para los chavales, fundamentalmente para aquellos que están estudiando en la secundaria, en el bachillerato, este libro nos viene a contar un poco cómo se organiza la economía desde un punto de vista algo menos tradicional, precisamente que es lo que acabamos de decir, y bueno, viene a explicar cuáles son los fundamentos básicos de nuestra economía. Y me parece que este libro, que está promovido pues precisamente por la Unión Editorial y cuyo autor es Jordi Franz Parella, se titula Economía, puede ser un buen libro para aquel que quiere empezar a estudiar la economía, para aquel que quiera saber cómo funciona realmente la economía. Seguramente que a partir de este libro, don Óscar Timón, que lo ha traído directamente, promoveremos muchos nuevos
estudiantes de economía seguramente, y ojalá digo yo, utilizando estas técnicas novedosas que se emplean y bueno, que se pueden ver en este libro, que bueno, pues tiene una clara tendencia, digamos, a una visión fuera del mainstream, ¿no?, que vendría a ser la forma tradicional de ver lo que es la economía. Es un libro donde los alumnos de secundaria y de bachillerato pueden ver otra forma de economía, otra forma de verlo, muy distinto al que se ha estado viendo durante décadas y que ya hemos visto dónde nos está llevando. Y que forma parte, además, del acervo actual de la economía. Lo cierto es que la economía varía, la economía va evolucionando y evidentemente hay cosas que se van quedando, digamos, fuera del análisis, digamos, económico moderno, y sin embargo existe mucha resistencia a realizar algunos cambios, sobre todo porque, claro, es decir, resulta muy fácil ya que uno se acostumbre a utilizar ciertas técnicas macroeconómicas fundamentalmente cuando se habla de economía, también microeconómicas, ¿no?, y que bueno, pues que constituyen el engranaje de lo que actualmente digamos, se entiende como la ciencia económica en la actualidad. Pero este libro cambia el paradigma, que es lo importante. Yo iba a decir que espero que los alumnos de secundaria y bachillerato tengan ocasión de conocerlo y de aprender sus... Es un libro donde se explica todo, ¿no? Pero me temo que, en fin, si no estoy equivocada, que puede ser, pues me parece que en la reforma de ver se carga en economía. Bueno, ahora quieren enseñar finanzas y... No sé, yo no sé cómo lo que pagar quieren. impuestos, Yo creo que no precisamente. quieren enseñar grandes cosas, francamente. Bueno, habíamos hablado, bueno, no sé si este libro estará pues, precisamente lo que vamos a tratar, seguramente que no, pero igual a nivel básico, ya saben, es decir, esto lo pueden conseguir fundamentalmente la Unión Editorial, pues es a través de Internet. Vuelvo a repetir, Economía, de Jordi Franz Parella, es decir, un economista además de la escuela austriaca, que fue la tesis dirigida por Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, un compañero de Madrid, que desde aquí le mandamos un caluroso pues, saludo. Bien, lo primero que tenemos que tratar, y fundamentalmente para conocer, es decir, qué es lo que está ocurriendo, lo primero que tendremos que saber, yo creo que coincidiréis conmigo, es qué es lo que ha ocurrido durante todos estos últimos años. Y lo vamos a resumir muy fácilmente. Y creo que todo el mundo, yo creo que los que estamos aquí en esta mesa lo sabremos. La economía española, año 2008, finales de 2007, 2008, entra en un proceso del que hasta hoy no hemos salido, ya son 5 años, más de 5 años, ¿no? Bueno, perdón, menos de 5 años, pero bueno, podemos decir que a partir de 2007, finales de 2007. ¿Qué consiste? Fundamentalmente en un sobreendeudamiento, es decir, esto no es nuevo, es decir, esto que estamos diciendo de sobreendeudamiento de la economía ocurrió en la década de los 70, fundamentalmente en muchos países del ámbito americano. Ese sobreendeudamiento hay que entenderlo no solamente como un sobreendeudamiento público, sino fundamentalmente privado, ¿vale?, propiciado, y esto hay que decirlo así de claro, fundamentalmente a partir de la introducción de España en el euro por los bajos tipos de interés. Esos bajos tipos de interés lo que han hecho es generar una gran liquidez a nivel mundial, y bueno, que los países que tenían necesidades de liquidez fundamentalmente se endeudaran a nivel privado y a nivel público, pero fundamentalmente a nivel privado, apalancándose con respecto pues, a esa deuda, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿qué significa esto apalancar? Pues sencillamente pues que me endeudo para comprar un activo como puede ser, por ejemplo, una vivienda, de tal manera que, sabiendo que esa vivienda pues yo tengo que pagar una determinada cantidad de intereses durante X años, y si sé que esa vivienda la puedo vender a un X% más de lo que me valía, digamos, multiplicar el precio de la vivienda por 1, y algo, pues entonces tengo un remanente, es decir, un beneficio como consecuencia de la venta de esa vivienda. Claro, si me financio a tipos de interés muy bajos y yo sé que el precio de la vivienda o de cualquier otro activo va a aumentar, pues tengo un beneficio seguro, ¿no? Claro, eso es más o menos lo que ha ocurrido con la burbuja financiera. Partimos de ese punto. La economía, entonces, en todos los aspectos, no solamente a la hora de hablar de vivienda, sino en general, pues recibe crédito barato. Ese crédito barato lo que hace es la gente comprar. Los bancos ofrecen créditos a muy bajo precio, prácticamente te regalan el dinero, porque la inflación incluso es superior, pero esto ocurre fundamentalmente en una economía española que está en una fase de crecimiento de la demanda, pero mientras
en otros países, ¿verdad?, ese crecimiento de la demanda no es tan alto, con lo cual eso impulsa adicionalmente pues la economía española y genera un sobrecalentamiento que nosotros en economía lo conocemos, es decir, como consecuencia pues de esa inyección adicional de liquidez, ¿no?, inyección adicional de liquidez que se origina fundamentalmente por la entrada de capitales financieros procedentes del exterior, ese endeudamiento, ¿vale? Pero también propiciado, claro que sí, por el Banco Central Europeo, que fue el que fija los tipos de referencia, tipos de interés de referencia, que es sobre los cuales, pues naturalmente, se colocan los créditos, ¿no?, finalmente, ¿no?, a través del mercado financiero. Bueno, hay un diferencial. En la actualidad, ese diferencial, que debería estar pues muy próximo al tipo de interés que marca la Unión Europea, no está tan cerca, sino está muchísimo más lejos de lo que vendría a ser el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. La razón, creo que no hace falta explicarlo, la razón fundamental es que sufrimos un deterioro de nuestra economía española, la banca fundamentalmente y las familias han empezado a desapalancarse, ¿no? Y entonces, en la medida que se desapalancan las empresas y las familias, pues entonces empieza un proceso en donde, bueno, pues tienen que deshacerse rápidamente de esos activos para poder subsistir. Los bancos intentan hacer lo mismo, pero claro, esto reduce el crédito, desaparece el crédito. Esto de la liquidez, dice, bueno, no hay liquidez. ¿Por qué no hay liquidez? Porque el crédito desaparece, porque la banca se tiene que desapalancar con respecto a su endeudamiento exterior. Claro. Entonces ahora decimos, bueno, pues si el Banco Central Europeo, que es lo que generalmente se dice, ¿por qué no introduce dinero en el mecanismo, digamos, para que los bancos aporten pues esa liquidez que hace falta? Pues sí que lo ha introducido. Ha habido muchos ingresos de dinero desde el Banco Central Europeo hacia las instituciones bancarias, e incluso el propio gobierno español ha introducido pues algunos, ha dado facilidades que todos conocemos, pero con todo, como las empresas, en este caso como el sector bancario está fundamentalmente apalancado, ha estado apalancado, tiene que deshacerse de ese endeudamiento, tiene que reducir ese endeudamiento, y esa es la gran dificultad que tiene en la actualidad, ¿no? Y sigue intentando reducir ese endeudamiento. Claro, mientras tanto estamos viendo, bueno, pues que las cifras de desempleo van creciendo, estamos viendo, por ejemplo, que la prima de riesgo se mantiene relativamente alta, y estamos viendo pues otra cosa que es importante, que vendría a ser el que las familias pues empiezan a sufrir una serie de trastornos en su economía que les llevan pues a hacer suspensión de pagos en muchos casos, ¿no? O sea, por decirlo, por hacer un símil con el término empresarial, que también ha ocurrido también en la empresa. Bien, con este preámbulo simplemente lo que quiero tratar y quiero que hablemos es fundamentalmente de, sí, hay un problema que es de endeudamiento, y espero que estemos de acuerdo, privado y público, pero la pregunta es, si una parte de la economía, que es el sector privado, está intentando desapalancarse, está intentando solucionar su problema, con muchas dificultades, porque encima tenemos un incremento de los impuestos, con lo cual eso no ayuda. La pregunta es, ¿qué está haciendo el sector público? ¿Empezamos por ahí? Bueno, adelante. Lo siento la introducción, pero creo que... Pues el sector público lo que está haciendo es endeudarse en una creencia de que para suplir la falta de crédito privado, pues tendría que pedir crédito público. Si teníamos un problema enorme de endeudamiento del sector privado, llega el gobierno y dice, pues lo soluciono. Si el sector privado no puede ya pedir más crédito, pero realmente el problema de que no haya crédito en parte es porque ya no queda gente solvente que pueda pedir crédito, lo cual en el sector privado. Pero sí había una gente solvente que podía pedir crédito, que era el sector público. Y entonces pensó que, aplicando las teorías keynesianas o aplicando el que algo tengo que hacer, pues que podía endeudar al Estado de forma casi infinita y de esa forma reactivar la economía y tal. Las consecuencias al final es que hemos pasado de tener un endeudamiento brutal del sector privado a tener un endeudamiento brutal del sector privado y del público, y el país está igual o peor. O sea, eso es la consecuencia de... Cristina. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo, cuando has hecho la introducción, yo pensaba que contabas la historia de mi vida, pero no la de la deuda pública. O sea, francamente, ¿eh? No, no era la historia de la deuda pública, era la historia de la deuda española. Ya, esto de la hipoteca y tal. Bueno, pues en fin, yo afortunadamente de momento pues, creo que puedo pagarlo, y para lo que me queda creo que acabaré. Pero
Yo no creo que esa exactamente, o por lo menos no es mi opinión, Bueno, vamos a ver. la historia de la deuda pública. Yo creo que no es esa. Cuando empezó la crisis, la deuda pública en el 2007 era el 30 y pocos % del PIB, o sea, era realmente muy poco. Estábamos muy por debajo de Alemania y muy por debajo de los... Y entonces, cuando hablamos de sector privado, lo que tú cuentas de las hipotecas, eso efectivamente lo hemos pagado los particulares, pero a título individual, porque las grandes empresas y los bancos realmente no son los que lo están pagando. O sea, yo creo que aquí hay varios problemas. Por un lado, ¿cuál es la composición de la deuda pública? Que por un lado, pues sí que aproximadamente el 20% del total de la deuda, 20 y algo, porque estas cifras, en fin, depende de en qué mes cojas la estadística, ¿no? 20 y tantos % efectivamente es deuda de las administraciones. Aproximadamente otro 20, aproximadamente, o por ahí, 19, 20, es deuda de los particulares, casi todo referido al sector inmobiliario, la historia de las hipotecas individuales de cada uno de nosotros, que además sabemos que si no pagamos nos vamos a la calle. Es decir, que yo en el pecado tengo la penitencia, si me he excedido en mis posibilidades de estimación de pago, ¿no? Y el 60% aproximadamente, y hablo en cifras redondas, pero por ahí andará, el 60% restante es deuda de los bancos y de las grandes empresas, fundamentalmente de las del IBEX 35, no del señor de la pyme y no de la microempresa. Y esa es la deuda, sobre todo la de la banca, que ahora ha sido avalada por el Estado y que eso es uno de los factores que ha incrementado con mucho la deuda pública, que nos hemos cargado los españoles a la espalda con la deuda de los bancos y en gran medida de las grandes empresas. Porque eso por un lado, la composición de la deuda. Un inciso simplemente, efectivamente, del 98 al 2007, es decir, la deuda privada pues ha tenido desde luego una trayectoria de continuo avance, es decir, pero el ascenso ha sido mayor en los últimos 7 años. Es decir, que ha pasado del 100% del Producto Interior Bruto al 200% del Producto Interior Bruto la deuda privada. Me refiero a la deuda que bancaria, es decir, mejor dicho, de todo el sector privado, es decir, de las grandes empresas, es que privado de las no somos empresas, de las familias, de absolutamente todo. Bueno, no hay una distinción clara en la contabilidad nacional de dónde proviene, pero naturalmente está claro que es el sector privado. Es que eso es relevante. Y el 2007, efectivamente, como dices tú, el 36,2% del Producto Interior Bruto, pasamos del 36,2% del Producto Interior Bruto a estar aproximadamente a fin de año a casi el 80% del Producto Interior Bruto de deuda, cosa que, bueno, estamos diciendo que casi hemos llegado por 2 veces y algo más, ¿no? Sí. Más de 2, un poquito más de 2. Pero todo este proceso de que el Estado está avalando la deuda, en este caso de la banca, para no dejarla caer con el argumento de que no puede caer la banca, y también hay mecanismos para que el Estado, a través de CESCE, por ejemplo, ¿no?, que avala los créditos de las grandes empresas, sobre todo del IBEX 35, en sus inversiones exteriores, que también resultan avaladas por el Estado, y si queréis luego os lo cuento más despacio, y eso también incrementa el porcentaje de deuda pública. Y luego, por otro lado, claro, ha habido una caída de ingresos con la pérdida de actividad económica y un incremento de los gastos. Bueno, un incremento de los gastos realmente no exacto. Es verdad que hay un problema de contención del déficit. Lo que está habiendo es un incremento en el gasto financiero, porque además nos estamos endeudando a unos tipos de usura, y luego entramos en eso, y luego entramos al detalle. Yo sobre la deuda privada, Jorge, perdón, es que me... Sí. No voy a entrar mucho porque tampoco me he metido mucho, soy un ciudadano más o menos normal, que llevo un año metiéndome en temas de estos de deuda, y sí que me he metido bastante en el tema de la deuda pública, ¿no? Entonces sí que aquí hay un tema que me chirriaba a mí mucho cuando empecé a mirarlo, y era lo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene un capital de 10.000 millones de euros y España ha participado hoy con cerca de 800 millones, es un 8 y pico %, y está dando el dinero al 0,75. Pero en cambio la administración pública se está endeudando a unos límites increíbles. El último artículo que has escrito tú me ha dejado de piedra, sobre el 9% y tal en la última deuda. Entonces, para mí, ¿eso qué es lo que ha hecho? Que la administración en estos momentos tiene un boom de deuda, y sobre todo la DGA está en 4.370 millones, puede cerrar el año en más de 4.500, más de 4.600 millones de deuda. Ha reducido el presupuesto de ingresos, entonces se está acercando la curva de lo que se necesita para pagar la deuda y la amortización con justamente los ingresos. Es decir, no hay una política fiscal que aumente los ingresos, y eso ¿qué es lo que hace?
que nos estamos cargando todo el sector público de sanidad, de educación y de servicios sociales. Sí, antes de pasar a eso, simplemente decir, claro, es que hay que saber que, bueno, pues que también el sector privado nos estamos financiando no al 8 ni al 9, nos estamos financiando muchas veces al 14%, es decir, vamos para bienes de consumo fundamentalmente, ¿no? Pero sí que vamos a entrar en ese detalle porque, claro, hay una diferencia notoria entre lo que vendría a ser el tipo de interés que marca la Autoridad Monetaria Europea, que es un tipo de interés de referencia, y lo que es el tipo de interés del mercado financiero. Evidentemente, deje un momento aquí para pasar a José Montoya y luego vamos a iniciar el debate en los aspectos. Primero vamos a dejar claro esto. José. No, en lo básico, profesor Ceballos, en las consecuencias, fundamentos y razones de la crisis que has dado tú, yo lo comparto. Fundamentalmente lo comparto. Por introducir algún componente de análisis, yo diría que se ha generado una burbuja de deuda pública que veremos a ver las consecuencias. Se ha generado una burbuja de deuda pública y luego realmente lo que ha demostrado esta situación de crisis en relación con nuestra economía en el país es que nuestra economía todavía no es lo dinámica, lo ágil y lo eficaz que debería en un contexto competitivo de globalización y de exigencias de productividad. Yo noto todavía ciertas reminiscencias autárquicas en nuestra economía. Hoy al venir por la avenida esta de donde está la televisión, oía una noticia esperanzadora que decía, bueno, pues que la productividad de la economía española estaba aumentando y que estábamos exportando más y por lo tanto ese era un argumento de la salida de la crisis. Bueno, esta era la noticia que daban, ¿no? Es decir, evidentemente el sector exterior es una de las razones por las cuales se puede conseguir capitales, fundamentalmente liquidez, que es lo que necesita la economía española. Evidentemente también es cierto que muchos capitales españoles, es decir, financieros, han salido al exterior, se han volatilizado en los últimos tiempos, pero han vuelto a retornar. Obligatoria, si no hay demanda interna, las empresas es que no les queda otra que pero salir han vuelto fuera. a retornar. El problema yo creo básicamente está en que el circuito financiero todavía no funciona, está paralizado. Yo esto es que lo he vivido, bueno, no lo he vivido en España, lo he vivido en otros países. Y me conozco la figura y sé que esto es un problema de endeudamiento. Y además que me llamó mucho la atención que dura, pues eso, 10 años más o menos aproximadamente, hasta que, como dije yo en un momento, se reformatea todo y se vuelve a empezar. Reset y volver a empezar. Claro, ¿esto qué significa? Que mientras nosotros no hagamos el ajuste, el desapalancamiento que hemos comentado, no podemos volver a empezar, no podrá volver a fluir el crédito. Pero estamos... Y eso es importantísimo. Digamos, enlazando con lo que tú decías de la deuda, totalmente de acuerdo con que el problema fundamentalmente también está originándose en el tema de la deuda pública, tanto de las comunidades autónomas, como decía Jorge Lasarre, como en el tema de las comunidades autónomas, me refiero, y en general de todas las administraciones, como del Estado, pero fundamentalmente de las comunidades autónomas y de las otras instituciones que lo que hacen es pedir créditos a un tipo de interés mucho más alto. ¿Qué es lo que nos dices, Óscar? Hay varias cosas de lo que hemos estado diciendo. Primero, estamos diciendo que el 60% de la deuda es bancos, grandes empresas. Los bancos lo que hacen es transformar deudas. Los bancos se endeudan, generalmente gracias a los beneficios y los privilegios que tienen con el Banco Central, se endeudan a corto plazo, incluso a la vista, y lo que hacen es prestar a largo plazo grandes inversiones, pero su deuda se cancela, digamos, con los activos con lo que están prestando, con lo cual no es un problema de deuda bancaria. Pues o sea, que les cobren a ellos. La deuda privada no es un problema de deuda bancaria, es a quién han prestado los bancos, y eso son las familias y las empresas pequeñas, medianas, grandes. No hay problema. Y las empresas del IBEX en general, pues quitando inmobiliarias, pues tenemos Telefónica, Inditex o empresas de ese tipo, no tienen especial problema de financiación, se pueden financiar fuera, tienen la mayor parte de sus recursos vienen del exterior, no es ese el problema. Lo que pasa es que en el cómputo de la deuda pública, por ejemplo, esas grandes empresas, Telefónica, que por cierto tengo entendido que Telefónica no está tan bien, pero en fin, no lo sé exactamente, pero tengo entendido que no. Pero bueno, todas estas grandes empresas, cuando hacen grandes inversiones y piden créditos para hacer grandes inversiones fuera de España, esa deuda es avalada por el CESCE, que es un organismo que avala esas grandes inversiones, y esos avales computan como deuda pública. ¿Me explico? Es decir, que si ellos no pagan, pagamos nosotros.
Y claro, eso es así, ya te daré la dirección, el CESTE. A la banca. El CESTE, ¿sabes? A la banca han estado... Claro, entonces, claro, el problema de eso es que, vamos a ver, es que cuando alguna de estas grandes empresas obtenga beneficio por esas inversiones, ¿nos lo va a repartir a los españoles? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que ir al rescate de esa gran empresa? Como tú dices, bueno, si el aval es el activo, pues que se quede el acreedor el activo. ¿Por qué tenemos que ir al rescate nosotros? Ahí completamente de acuerdo, o sea, nadie quiere al rescate de ninguna empresa. Pero lo hemos hecho. De ahí a decir que el problema de la deuda privada es de las grandes empresas o de los bancos, no es así. O sea, el problema principal es a las familias que se hipotecaron o que cogieron créditos al consumo, no solo de hipotecas, al consumo, y las empresas, muchas de ellas, sobre todo del sector inmobiliario. Hay muchísimas empresas inmobiliarias que se les metió muchísimo dinero para comprar suelos cada vez más hinchados, lo que sea. Y ahora encima muchas de ellas son zombies, siguen existiendo ahí porque el banco no quiere quedarse con sus terrenos y con sus pisos que ahora mismo no valen nada, entonces el banco la sigue refinanciando, aunque la empresa en realidad está totalmente en quiebra. Ese es el problema y esa es una de las partes que tenemos que amortizar. Hay una cosa que la economía, o sea, algunos economistas austriacos han planteado, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de la banca, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de esta escuela de pensamiento, evidentemente, la forma de actuar con respecto al financiamiento de la banca, pues es totalmente contraria probablemente a lo que el gobierno está anunciando, ¿no? Y a lo que se ha hecho fundamentalmente. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues al ser una empresa privada, como cualquier otra, tiene que responder con sus propios recursos, y si no los tiene, pues como dice aquí nuestra compañera de tertulia, pues lo que tiene que responder son los acreedores, está claro. Esa es una posición distinta, evidentemente, a la que digamos mantiene y ha realizado el gobierno en ese sentido, ¿no? Quiere decir que bueno, pues que alternativas existen, y claro, es una quiebra digamos organizada, sí, de estas empresas, la ¿no? propia Comisión Europea, el bail-in, que o sea, a fin de cuentas el que sean los acreedores y los accionistas de esos bancos los que asuman las pérdidas de esos bancos y no el contribuyente, o sea, que no se socialice nunca las pérdidas, sino igual que los beneficios son privados, pues las pérdidas también sean privadas. La propia Comisión Europea lo ponía como consejo, oye, ¿y por qué no vamos por ahí? Nadie le ha hecho caso. Claro, si ahora cogemos todas las cajas españolas, se las damos a sus acreedores, que son los bancos alemanes, principalmente franceses, y muchos ciudadanos medio estafados, pues esa gente va a querer buscar responsabilidades de por qué ha tenido que quedarse con esa caja, van a investigar, van a ver el político de turno de la caja, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero como ciudadanos, ¿a nosotros qué nos conviene? ¿A mí qué más me da que el Santander lo dirija el señor Botín como Mr. Smith? A mí como ciudadana, ¿qué más me da? Mejor ¿sabes? Todavía, o sea, si lo dirigen... Y me da lo mismo el Santander que la caja de no sé dónde, que es que me da... O sea, eso es lo que nos hubiera convenido a todos. Pero, claro, es que además con el bail-in se mantiene en manos privadas. Claro, y si vemos que bancos han quebrado, bueno, de hecho bancos no ha quebrado ninguno en España, solo Banco Valencia era propiedad de una caja, todo lo que han quebrado son cajas, que no eran exactamente banca pública, pero en medio, porque estaban politizadas. Claro, el problema entonces aquí llegamos a la conclusión que es un problema de carácter político, no más que tipo de económico, es decir, no es realmente el sector empresarial quien tiene la culpa de la situación, digamos, sino finalmente el sector político, que lo que ha hecho, digamos, es organizar el tinglado de una manera empresarial quizás no haya sabido emanciparse de la clase política lo necesario. También es cierto. Yo creo que se debería haber emancipado. Yo creo que hay una falta, que ha habido una falta de supervisión también del Banco de España grave, y en la deuda, dijéramos, privada, el tema de las familias para mí es gravísimo. O sea, es decir, el que no hayan supervisado el endeudamiento de las familias con los pisos, y que la ley además ahora a la hora de los desahucios esté completamente a favor de la banca, es decir, es que tú no puedes, el vecino de enfrente compra el piso a mitad precio y tú no lo puedes vender, tienes que pagar la hipoteca de los 140.000 euros durante 30 años con un valor que no vale más que la mitad, y eso es una falta de supervisión, y aquí nadie ha salido... Bueno, saberlo sabía, y fallamos todos. Bueno, nadie no, aquí precisamente yo creo que fue precisamente la Junta de Jueces Decanos, ¿no?, la que a raíz de un informe de la abogada general de Europa, de la Unión Europea, pues fueron los que precisamente promovieron, digamos, ¿no?,
Claro, pero que lo que se está viendo es que, bueno, pues aquí hay, y esto contrariamente a lo, por ejemplo, lo que a lo mejor puede pensar Jorge Nassarri, o sea, el intervencionismo existente en la economía es lo suficientemente alto como para que esas cosas se den. Si no hubiese intervencionismo en ese sentido, pues yo creo que la situación sería totalmente distinta. Aquí, intervencionismo me refiero a que determinados clase política y todo su entramado, ¿no?, tienen determinados intereses que lo que hacen es finalmente beneficiar a un sector que hay que buscar las razones, nosotros todavía no las sabemos, pero bueno, algún día lo sabremos probablemente, ¿no?, cuáles son las razones que hay detrás por las cuales, en vez de socializar las pérdidas de los bancos, no se ha hecho precisamente lo contrario, que es decir, una quiebra ordenada y en donde los acreedores, vuelvo a repetir, hayan tomado las riendas del banco, ¿no?, o de los bancos. Claro, es que ni siquiera es ideológico, porque el intervencionismo, cuando se habla de intervencionismo y de socialización, generalmente son las ganancias, ¿no? Socializar desde el punto de vista ideológico serían las ganancias, pero esto de socializar las pérdidas, esto está claro que esto es un contubernio de intereses, o sea, y todos conocemos la teoría de la puerta giratoria y lo que decíais antes, yo creo que, claro, efectivamente el mundo empresarial y bancario es que desde la transición no se ha desligado, todo lo contrario, lo que han hecho ha sido, bueno, pues hacer una red cada vez más imbricada, ¿no? El otro día leía que, no sé qué compañía, Iberdrola, me parece, va a invertir en la Sareb. Claro, como nadie quiere invertir en la Sareb, y digo yo, bueno, claro, venga, favor con favor se paga, ¿no? O sea, y así estamos, ¿no?, con las tarifas eléctricas más caras de toda Europa, y eso no baja la competitividad. Digo yo, solo los salarios penaliza la competitividad. No, el tema eléctrico. Los esclavos no saldrían más baratos y vamos todo el camino ya, o sea, quiero decir, el tema la electricidad no. Hombre, a ver. España era competitiva en el tema eléctrico. Hace solo 15 años España tenía unas electricidades más baratas de Europa. Sin embargo, llegó Aznar, al final del gobierno de Aznar, decidió dar el bombo a la energía solar, a la energía eólica. ¿Y dónde está Aznar ahora? Con unas subvenciones inmensas. Zapatero lo cogió con una alegría desbordante. Sí que sí. Y luego incluso el gobierno de Rajoy parecía que lo iba a cortar y sin embargo, pues bueno, vamos a ver a Bengoa, que es amiga de Montoro, pues fotovoltaico, claro. Y además, al final la tenemos como la tenemos. En el tema eléctrico hay una cosa que es muy sangrante y no se está hablando, es el balance neto. El balance neto en todos los países de Europa está aprobado. Y en Brasil lo aprobaron hace poco además, o sea que nos están adelantando por todo. En España no lo han aprobado, no sé si conocéis el balance neto. Han bajado tanto el precio de las placas solares que tú te puedes poner unas placas solares en tu casa y enchufar con un inversor a tu enchufe y entonces está generando una electricidad que tiene prioridad al consumo de la que coge la red. Cuando tú no estás en casa y sobra, la saca a la red y la distribuye a otros. Y entonces cuando tú al final de mes o cada 3 meses te cobran lo que has consumido y te abonan lo que has sacas. vertido a la red. El abono es lo que hay que discutir, si cobran parte del transporte, no cobran parte del transporte, lo que sea. Pero eso está en tantos países de Europa. En Alemania, que hay mucho menos sol, hay una implantación increíble. Y aquí en energía solar estamos ya a la cabeza de... Pero no en el balance neto, en instalaciones. O sea, es que el balance neto en España nos puede dar trabajo, porque hay un montón de instalaciones por hacer. Nos podría dar beneficio, bajaría la tarifa eléctrica. La energía solar no es rentable si no subvencionas. No, esto es kits cada vez se va haciendo poco a poco más. Sí, ahora pero esos kits, lo que estás haciendo es obligar a las compañías eléctricas a comprar lo que les sobra a un pero, precio. Bueno, y si no fuera así, simplemente que tú utilizaras tu energía, te ahorras la tarifa esta de conexión. Es decir, lo que bueno, a mí, por ejemplo, hace poco te daba de alta en mi casa la energía y resulta que tengo que pagar 190 y tantos euros simplemente por conexión, más una garantía de 50 y pico euros a fondo perdido. Es decir, este tipo de cosas que parecen tontadas, es decir, ¿por qué tengo que pagar por conexión? Digo, a lo mejor eso ya está más que amortizado. ¿Por qué tengo que pagar por la conexión? Yo quería simplemente el servicio de energía. Probablemente con ese dinero y con lo que me cobran de tarifa, seguramente si tuviera una placa solar directamente en mi casa, no me costaría lo que me cuesta la energía. No, pero es que el tema este del kit, lo que pasa es que nadie lo publicita. ¿Por qué no lo publicita nadie? Pues porque la prensa en estos momentos está recibiendo un montón de publicidad de las eléctricas y nadie habla en contra del tema. Pero es que es un kit que vale 3.000 euros
aproximadamente, que hay un montón de empresas en España que lo fabrican, que lleva un inversor, que no necesitas ni baterías ni nada y que es independiente de la red. O sea, tú lo pones en el balcón y lo enchufas. Pero el problema real es lo que le sale el kilovatio hora a la industria en este país en comparación con lo que le sale el kilovatio hora en el consumo, a la industria alemana. Es que ahí es donde tenemos un problema de productividad enorme. Pero no solo eso, es que y de competitividad. ¿Cómo se llama? Lo que se debe a las eléctricas. El déficit de tarifa. Es que eso nadie lo calcula, eso es un pacto, esto es como el cupo vasco, pues nadie sabe cuánto es, lo pactan cada año por razones políticas. Eso es otro agujero negro. Claro, y entonces eso es un agujero negro y el déficit de tarifa es una cosa, bueno, pues que si dicen 18 y si dicen 36, no, eso porque no hay manera de calcularlo, es un pacto político. Se calcula dependiendo de los precios de un mercado que se han medio inventado, donde hay unas referencias, donde si eres eólica o solar pasas primero siempre, y cosas así, y si se calcula presente con primas, o sea, tienes que si la energía solar, si el precio de la electricidad es 40 euros kilovatio, la prima se le pagan 400 o más euros por eso, por algo que luego se está vendiendo por 40. Esa diferencia la tenemos que pagar luego nosotros, el contribuyente. Bueno, ahí también hay una falta de auditoría en el tema del transporte y la distribución de las grandes compañías que tienen las zonas. Es decir, porque ellos calculan unos costes, pero nadie los está auditando. Y cuando hay una catástrofe como pasó en Gerona hace poco, se cayeron las líneas porque las líneas les faltaba todavía mantenimiento. Es decir, el transporte en estos momentos es un oligopolio. O sea, es un sector hiperregulado. Bueno, a mí si no os importa, vamos a retomar el tema de la deuda, que seguro que nuestros espectadores están deseando saber, por ejemplo, por qué es que estamos más endeudados cada vez y si nuestro esfuerzo fiscal es cada vez mayor. No es suficiente el esfuerzo fiscal. Estaba oyendo el otro día que el gobierno ha recaudado 7.000 millones de euros adicionales por el esfuerzo fiscal que estamos realizando en épocas de crisis. Es decir, con una situación en una economía en la que, bueno, pues estamos en recesión, en donde se nos clava con mayores impuestos y esto repercute en unos ingresos mayores para el Estado, pero, y sin embargo, seguimos endeudándonos y cada vez más. Es que se nos está vendiendo que estamos austeridad. No hay ninguna austeridad. Somos el tercer o cuarto país del mundo con un déficit más alto. O sea, gastamos una barbaridad de dinero, gastamos más dinero que cuando teníamos la burbuja, cuando éramos felices, cuando todo el mundo estaba trabajando. Estamos gastando ahora mismo más dinero. Oscar, que todo en términos absolutos no es real eso, porque por ejemplo el presupuesto aquí, por ejemplo en Aragón, ha caído 500 millones aproximadamente. Sí, pero estamos haciendo los deberes, digamos, a nivel privado. Del año pasado a este. Claro. Pero es que el tema de austeridad no es decir, yo gasto menos que el año pasado, es que durante la crisis estamos gastando muchísimo más de lo que gastábamos antes de que hubiera crisis. Estamos gastando solo en dos conceptos más, porque en todo lo demás estamos gastando menos. Estamos gastando más en términos generales, claro, porque fundamentalmente en gasto financiero, porque ahora hablaremos de los tipos. Yo creo que lo que habéis mencionado de Maastricht, el hecho de que para favorecer las exportaciones alemanas las administraciones públicas tengan que recurrir al mercado financiero abierto y nos cobren aquí lo que les dé la gana, en lugar de poder endeudarnos con los bancos centrales al 0,75, ahí nos ahorraríamos muchos gastos financieros. Ahí vamos a entrar en divergencia. Ya, bueno, pues diverge lo que quieras, pero yo prefiero pagar como ciudadana al 0,75 que al 9, ¿sabes? O sea, así de sencillo. Es que a mí la cuenta de la señora María me lo deja clarísimo. La única dificultad, perdóname, que es que ¿cómo lo financiamos con el Banco Central Europeo? Es la primera. Bueno, esa pero es que muy sencillas. El Banco Central solamente tiene como objetivo controlar la inflación para que Alemania exporte. A 2%, sí. Los demás, aunque nos muramos y dejemos de consumir, les da igual. Mira la respuesta de Merkel, pues exporten ustedes. A mí lo de exporten ustedes, ojito, naturalmente que habrá que exportar, porque aquí quién va a consumir, pero ojo, con eso te está diciendo, y a mí qué más me da que ustedes no puedan consumir. Eso es lo que nos está diciendo, con el exporten ustedes. A mí me parece que ideológicamente eso sí que es muy importante. La solución es exportar. Hombre, pues si la solución es exportar, ¿eso qué quiere decir? Que no digo que no, pero ¿eso qué quiere decir? Que aquí no vamos a consumir. Claro, si les da igual que no consumamos, nos van a pagar 300 euros y a correr, Pero déjame que aclare una cosa, porque esto es importante. Es decir, el Banco Central Europeo, cómo actúa con respecto a la banca, ¿no? O sea, cómo es que financia y cómo es que otorga liquidez.
Lo que hace la banca, es decir, el Banco Central Europeo fundamentalmente es comprar títulos, recibadores, cédulas hipotecarias y una serie de activos. A cambio de retener esos activos se entrega liquidez, ¿vale? Y no los compra además. No los compra, hay un intercambio, por lo cual te entregan en liquidez y además te dan a un tipo de interés preferencial, digamos, a la banca, ¿no? Con ese dinero la banca supuestamente lo que tiene que hacer es introducirlo en el sistema financiero y a través de lo que se conoce como el multiplicador del sistema bancario, en la actualidad es como se multiplica ese dinero y llega a manos de las familias. Para que nos entendamos, tú tienes 1.000 euros que te entrega el Banco Central Europeo, Óscar. Esos 1.000 euros se compra un coche que lo entrega en tu concesionario, y él tiene que guardar pues un porcentaje porque se lo exige así el Banco Central Europeo, que sea del 2%, pero el resto te lo entrega a ti para comprar el coche y tú lo ingresas en tu cuenta. En tu cuenta para realizar una serie de pagos, por ejemplo, al que te ha alquilado el señor Lasarre el local. El señor Lasarre pues lo que hace es lo mismo con Cristina. Es decir, pues que tiene una deuda y imaginaos si tiene que ir al psicólogo, no es el caso, pero bueno, te tiene que pagar la cuenta del psicólogo. Bien, en esa serie de movimientos que hay interbancarios, lo que estamos haciendo es generar dinero en apuntes contables, un dinero que da lugar pues a una serie de créditos, porque claro, tú te has prestado el dinero de este señor, el otro se ha prestado el dinero del otro señor y finalmente eso va anotándose en unas cuentas de activos y pasivos, activo y pasivo, y finalmente lo que era, por ejemplo, 100 se convierte, por ejemplo, en 5.000. Es decir, eso es la liquidez. ¿Qué pasa? Que estamos entrando, se ingresa ese dinero, pero el banco, pues en teoría, pues lo tendrá que hacer, tendrá que realizar una serie de pagos, ¿no? Y no lo va a poder realizar porque, bueno, en principio lo primero que tiene que hacer es pagar sus deudas, que es lo que quiere hacer, pagar sus deudas, por lo tanto no va a ingresarlo en el sistema financiero, porque claro, o es eso o quebrar el banco. Entonces lo que hace es recibir el dinero, parte de ese dinero ingresa en el circuito financiero, pero la mayor parte no entra, hay una ruptura. Ahora, desde el punto de vista de la economía austríaca, el tema es muy diferente, ya lo veremos y lo hablaremos enseguida, pero es la liquidez. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos entregar más liquidez a base de que llegue más dinero del Banco Central Europeo? Va a ocurrir lo mismo, que el banco lo que va a hacer es utilizar ese dinero para desapalancarse. Cuando esté desapalancado el banco, es cuando realmente va a fluir el dinero. Oye, Gunter, pero... Dinero existe en todo el mundo, En la actualidad existe muchísimo dinero, muchísimo capital financiero buscando financiación en todo el mundo. El banco lo que necesita es que la gente se desapalanque, que la gente amortice sus deudas. Claro, porque ahora mismo los bancos europeos están cogiendo ¿pero con qué vamos a desapalancarnos si hay 6 millones de parados y los salarios están en los suelos? Si la gente está comiendo la basura. Es la política económica la que está... Si la gente está parada o muy endeudada o ambas cosas, ¿a quién va a prestar el dinero el banco? ¿Qué hacen los bancos? Le piden el dinero al BCE, como tienen miedo por si en algún momento nadie les presta, tal, pues se lo piden de todas formas, y como no tienen a quién dárselo, lo vuelven a depositar en el BCE. A ver, es que el único que suele pedir créditos son las administraciones públicas. Suelen pagar sus créditos que están por encima de ese porcentaje y de esa manera, pues ahora el crédito del sector privado que se materializa a través de la banca, pues ha sufrido un estancamiento, que no sigue creciendo. Es que eso es un factor importantísimo que tenemos que analizar, la cantidad de recursos económicos que ha detraído la burbuja de deuda pública de la capacidad de crédito de la economía real, de las empresas, las pymes y las familias. Claro. Es decir, cuando un banco va a la emisión de deuda pública del Estado en relación con unos determinados cupones, todos sabemos cómo está la cartera de bonos de determinados bancos de deuda pública, no está pudiendo dar créditos a familias, pequeñas y medianas empresas y a la economía real y productiva del país. Ese tema lo tenemos que analizar, la cantidad de recursos de economía productiva que se está comiendo la deuda pública. Precisamente, parte del ahorro. Hay una cosa que además habías mencionado y que es muy importante, es decir, y bueno, pues tú, Cristina, es decir, y no sé, si he leído también por ATAC, que bueno, que la forma de solucionar el problema es pedir crédito al banco y que el Banco Central Europeo utilice el crédito. Esto mismo ocurre en Estados Unidos, y Estados Unidos es una de las economías que más se ha endeudado junto con España, con Francia y con Reino Unido, y que están en un problema y que están originando los problemas. Estados Unidos tiene que solucionar un grave problema que tiene actualmente. Ahora, ¿dónde está realmente la liquidez? ¿Cómo podemos hacer que fluya la liquidez? ¿Dónde está la liquidez? Ese es el problema. Si nosotros no podemos recurrir al Banco de España para que nos entregue ese dinero, ¿a quién tenemos que recurrir? Primero,
a las familias, que es son las que tendrían que, en teoría, prestar la liquidez. ¿Cómo? A través del ahorro. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos haciendo una política económica contraria y grabando siempre el ahorro. Segundo, estamos reduciendo los salarios, las rentas de las familias, la renta de las empresas, estamos incrementando los impuestos. Allí está el error. Es decir, que si fluyera suficiente cantidad de dinero, hubiera suficiente ahorro, la economía se financiaría en el sector financiero sin necesidad de recurrir al endeudamiento exterior, ni siquiera al endeudamiento del Banco Central Europeo, que a lo mejor lo podría dar y lo ha dado, desde luego, durante determinadas ocasiones. Segundo tema, que lo acabas de mencionar tú, José, el tema del endeudamiento público. El tema del endeudamiento público, el déficit, es decir, que se genera por ese endeudamiento, diferencia entre ingresos y gastos, es otra partida importante de ahorro nacional. Concretamente es el ahorro público lo que también otorga liquidez. ¿Por qué? Porque le trae renta del sector privado también. Además, si nosotros decimos que el ahorro público está formado por el ahorro privado de las familias, por el ahorro, en este caso, del sector público, y otro que sería el ahorro externo, que es justamente lo único que estamos consiguiendo, ¿vale? Y otra cosa es seguir endeudándose, porque también estamos empezando a endeudarnos otra vez, retornando los capitales financieros, están retornando a España, porque han visto, bueno, pues que les parece interesante, pero es seguir endeudándose. Pero si el problema no es que nos hayamos endeudado o que nos endeudemos con el Banco Central Europeo, el problema es que nos hemos endeudado durante los últimos 15 años con respecto al exterior a través del mercado de capitales. ¿Pero por qué? Y aquí enlazo con lo que Atas dice sobre el mercado de capitales. Es decir, porque el mercado de capitales es algo, o sea, hay una liberalización del mercado de capitales que permite, es decir, que haya fluidez y por lo tanto que el mercado de capitales, es decir, los bancos y todos nosotros, ¿por qué no nos podemos endeudar? Podemos decir, ¿por qué no nos podemos endeudar? ¿Dónde está el problema realmente? Es decir, claro, ¿por qué somos libres de endeudarnos? Sí, claro que sí, es un mercado global, podemos endeudar todo lo que queramos, pero ¿dónde está realmente el problema? ¿Dónde qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que restringir la libertad de movimiento de capitales? Primera pregunta. Segunda pregunta, al margen de restringir la libertad de movimiento de capitales, ¿tenemos que endeudarnos con el Banco Central Europeo? ¿O qué tenemos que hacer? Es decir, al fin y al cabo, si nos endeudamos con el Banco Central Europeo, sabemos que tarde o temprano tenemos que devolverlo. Y solamente lo que estamos haciendo es un intercambio de cromos. Es decir, que el Banco Central Europeo lo que no puede hacer es emitir dinero, billetes físicamente, no los emite. Lo que hace simplemente son transferencias sobre activos que los estoy dejando como garantía a cambio de apuntes contables. Sencillamente. Vamos a ver, hay varios problemas, casi todos son políticos, es decir, porque el movimiento de capitales ahora se ha llegado a un acuerdo que 13 países van a poner la tasa, pero el resto no. Entonces los paraísos fiscales siguen existiendo, entonces no hacemos nada. Que 13 países firmen un control de transferencia de capitales, unos impuestos sobre los beneficios del capital, no vamos a incrementar la política fiscal casi nada. Pero luego hay otro problema que es el valor, es decir, en Estados Unidos el interés es mínimo con el Banco Central de allí. Aquí no se está haciendo, pero es que además la política de las comunidades autónomas, a menos que la que he metido yo aquí, es decir, te encuentras con que la restricción, el ahorro, dijéramos, hay menos ingresos en la política fiscal por la crisis y los recortes van al sector de sanidad, educación y temas sociales. Y en cambio se mantiene todo el gasto hacia la empresa privada y hacia la empresa pública. Y en la empresa pública no hay ninguna auditoría. O sea, tanta oposición que había con el PP cuando estaba el PSOE de que la empresa pública había que entrar, había que auditarla y seguimos teniendo el mismo gasto, tenemos las mismas empresas, cuando realmente hay, y yo estoy viviendo verdaderos, dijéramos, despilfarros. Incluso nos estamos planteando en Zaragoza hacer una ruta del despilfarro como en Valencia, ¿no? Es decir, para los domingos y nos con bicicleta. Ya me contará que es esa ruta, la ruta del despilfarro, porque es en Valencia la hacen todos los fines de semana con bicicleta y van de edificio en edificio y van contando lo que ha costado, cómo se han endeudado con ese edificio. Pues aquí vamos a tener que hacer lo mismo y a lo mejor nos tenemos que ir por empresas. O sea, realmente tenemos unos pufos increíbles. Hay un tema también que quiero lanzar, que quiero que lo contestéis a la mesa más de lo que estamos diciendo, que es el tema del crecimiento de la demanda. Yo creo que el crecimiento de la demanda, yo creo que hay una posición un poco, vamos a decir, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pues la solución es incrementar la demanda, incrementar el consumo. ¿Es realmente incrementar el consumo una solución, incrementar la demanda? ¿Pero quién va a consumir más? Pero bueno, es decir, a lo que me refiero son políticas fiscales expansivas, como puede ser, por ejemplo, el incremento del gasto público
o la reducción de los impuestos las que nos van a sacar de la crisis. Bueno, la reducción de los impuestos ya tengo otro tipo de cosas que habría que decir, pero bueno, el incremento del gasto que proponen muchas instituciones, e incluso me parece que he visto por ahí también alguna cosa en ATAC o bueno, en alguna otra página parecida, en la que está en eso, la plataforma de teoría ciudadana, es realmente el incremento del gasto público el que nos va a sacar de la crisis. Mi punto de vista, yo lo dejo para vosotros, mi punto de vista es que no. Pero bueno, lo dejo aquí a que... No, y además es el que nos está metiendo más hondos en la crisis, porque es que no tenemos un problema de consumo. El consumo, por mucho que se está diciendo tal, ha caído en España un 1 y pico %. En Navidades ha caído un 12 y pico, ahí ha salido publicado. El consumo es tanto público como privado. O sea, que aunque público, haya caído algo más, ha caído mucho privado, más, lo compensa el público. El público ha caído mucho más. El consumo público se ha disparado. Con respecto a antes de la crisis se ha disparado. No, que va. En este presupuesto han recortado 500 pero los datos del Banco de España... De eso nada. Que recorten de los años de cuando hemos disparado aún muchísimo más el gasto público, que ha sido los años de la crisis, no significa que sean menos que cuando no estábamos en crisis. Con lo cual, el consumo público es ahora mayor que antes de la crisis. Y el consumo privado apenas ha caído. Por lo cual no es un problema de consumo. Si nos vamos a otro apartado, que es la inversión, tenemos una caída del 35%. Eso es un problema. La inversión es un problema, el consumo no. La inversión es un problema además de largo plazo. O sea, decir, no solamente a corto plazo. Porque eso significa descapitalizar a nuestra economía. ¿Qué significa eso? Que la acumulación de capital que es necesaria, es decir, que no es otra cosa que reinversiones en bienes y equipos para sustituir los productos, o sea, los bienes obsoletos, ¿no? Fruto de la obsolescencia natural y el desgaste, pues no se está sustituyendo. Esto ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no sustituirlo, la capacidad de producción que tiene una economía es mucho menor. Y si no tienes capacidad de producir, evidentemente el crecimiento de la economía se te va a ir a menos. Es decir, la economía está decreciendo precisamente por ese factor que acaba de decir Óscar. Porque no hay capitalización, o sea, no hay inversión neta, que no es, en otras palabras, para que no lo hablemos, para que no se crea que estamos hablando de capitales, es decir, no hay inversión neta, y la inversión neta significa adquirir más bienes y equipos necesarios para que nuestra industria se tecnifique, sea más productiva y pueda vender en mejores condiciones, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Eso es donde realmente tenemos la gran dificultad desde el punto de vista económico. Pero yo creo que eso no es un problema exclusivo en España de la crisis, yo creo que eso es un problema del tejido empresarial de este país. Bien, pero de antes de la crisis también. Hasta hace poco no había este problema. Hombre, claro, porque bueno, antes todo fluía. Pero claro, pero es que el problema de este país es que la inmensa mayoría de las empresas son empresas pequeñas que no tienen capacidad, lo hemos aquí hablado algunas veces, de inversión tecnológica importante, ni de investigación, ni de I+D, etcétera, etcétera, y que además que dependen mayoritariamente del consumo minoritario. El consumo minoritario está bajando porque hay 6 millones de parados, porque cobramos un cuerno, porque nos están inflando a impuestos. Claro. Porque la gente tiene miedo, el que tiene un poco se lo guarda, porque esto no sabemos en qué va a acabar, y no os olvidéis de otra cosa, porque también hay un movimiento de desobediencia civil, eso, y va a ir a más, eso además. Entonces, yo no creo que sea la cuestión. El gasto público en España, las dos grandes partidas que están aumentando son... Desde luego el resto se mantienen, no han eliminado ni un solo chiringuito, no han fusionado un ayuntamiento, es más, ahora quieren hacer mancomunidades, ya lo que nos faltaba, otro nivel más, ¿sabes? Entre la comarca y la diputación provincial, pues ahora la mancomunidad, que ya va a ser la monda, ¿eh? Entonces eso no ha no ha cambiado absolutamente nada. Lo que está incrementando es la partida de prestaciones por desempleo, que he de decir que no es un regalo, que es una inversión, es una prestación que el trabajador ya se ha ganado a priori, porque la ha pagado a priori, eso para empezar, o sea que no es un regalo del Estado. Y quiero decir también además que las prestaciones en este país de la Seguridad Social, un regalo de Carrillo, por cierto, y de la transición también, que fue un fraude en muchos sentidos, es que las prestaciones, las no contributivas, corren solo a cargo de los contribuyentes, es decir, no son una cuestión de solidaridad, recaen solo sobre los 16 millones de nóminas que hay, el resto de los 45 millones no pone un duro a esa partida, que evidentemente sigue incrementándose por el aumento del paro. Y luego el gasto financiero de la deuda, porque nos estamos endeudando
sin ningún control. Y ahí sí que me gustaría decir que el Banco de España está mirando para Cuenca o no sé para dónde, que Montoro no sé qué dice porque sale en la tele y dice una cosa y luego hace otra, que la Soraya dice, la vicepresidenta de gobierno, pues dice que va a meter en cintura a las comunidades autónomas y no las mete, y ahora podemos hablar de datos. Y así estamos. Y entonces esas son las dos grandes partidas que están aumentando. Todo lo demás va de capa caída, vamos. Bueno, tenemos un minuto solo porque ya se acaba el programa. Empezamos José Montoya, sigues tú, José, es decir... En la conclusión final. Casi va a ser una especie de respuesta con conclusión. Si nos da tiempo para decir alguna cifra, bien. Hombre, al hilo de la pregunta que tú has hecho, el patrón consumo y fomentar el consumo privado es la clave para sacar a nuestra economía del estancamiento. Vamos a ver, fomentar el consumo sí, pero no a base de crédito, sino fomentar el consumo a base de crear economías reales generadoras de rentas. De poco me vale que se fomente el consumo de manera virtual excesivamente solo sobre la base del crédito. Creo que hay que fomentar que las familias puedan acceder a un trabajo, generen una renta, tengan una capacidad de adquisición y se genere una economía real de consumo y productividad. Entonces, mucho cuidado con volver al patrón consumo para volver a rescatar la economía solo sobre la base del crédito, sino sobre la base de economías reales. Y es la conclusión final, es que para mí realmente hemos vivido en una economía excesivamente fiduciaria. Hemos vivido en una economía excesivamente virtual. Y hay que volver a planteamientos de economía basada en valores más sólidos, más reales y más fundamentales. Los alemanes están rescatando el oro y las principales inversiones oro es un dato que tienen en el extranjero. Muy bien. Yo quería Jorge recalcar un tema de la DGA de aquí, ¿no? Es decir, en el año 2007 el presupuesto de gasto es el mismo del año 2013. Eso es para que os hagáis una idea. Y en cambio, el cargo sobre la deuda eran 140 millones en el 2007 y este año son 750 millones. O sea, es decir, se nos está acabando, dijéramos, el tema. Es decir, hemos retrocedido al gasto del 2007 y hay muchísimo menos liquidez de cara a los servicios sociales. Pero es que además el impuesto, dijéramos, la renta fiscal sobre el IRPF en el 2007 eran 600.000 euros aproximadamente, lo que era el ingreso de ese concepto, que es sobre la renta del trabajo, y ahora es 1.200.000. O sea, se ha duplicado el impuesto sobre la renta del trabajo, es decir, incrementan los impuestos de la renta del trabajo para estar pagando la deuda, que poco a poco además todo el tema de sanidad, y vuelvo a repetir, educación y temas fiscales se recortan. Este año han recortado capacidad de consumo de las familias. O sea, es decir, este año con el... Y capacidad de ahorro. Y luego ha habido un tema en la DGA muy grave, es decir, el cierre del 2012, o sea, con un presupuesto acabado y aprobado, se ha cerrado con 150 millones menos de gasto en empleo, y en cambio todas las demás partidas de empresas públicas, empresas privadas y renta se han pagado al 100%. O sea, 150 millones que suponen 6.000 empleos en Aragón. O sea, se han destruido 6.000 empleos. O sea que además del recorte de los presupuestos iniciales, se cierra porque hay menos recaudación fiscal con menos, siempre a las mismas partidas. Óscar, tú que vienes de Madrid, ¿qué nos puedes decir? Estamos hablando mucho de volver al 2007, que estamos en el gasto del 2007. Es que es una barbaridad estar en el gasto del 2007. Si estábamos en una época de una burbuja inmobiliaria tremenda, donde había ingresos para el Estado por todo tipo, recibía impuestos, las empresas ganaban un montón de dinero, había un montón de gente trabajando, con todos esos ingresos se creó una burbuja estatal, el Estado gastaba dinero en todo tipo de cosas que hay que pinchar, que hay que quitar. No podemos decir que hay que volver al gasto del 2007, no, hay que volver al gasto del 2000. Ajustado por inflación, el gasto de 2000. El gasto en educación, que ahora nos echamos la mano a la cabeza de que estamos reduciendo en educación y cosas así. El gasto en educación absoluto de España es superior al de Alemania. Y Alemania es mucho más rica. Solo Dinamarca es la única nación de la Unión Europea que tiene más gasto por alumno que España. Y no estamos al nivel más o menos de Suecia, estamos por encima de Finlandia, que es el modelo educativo que se pone aquí. Tenemos un gasto en educación brutal. Se ha duplicado el gasto de educación en muy pocos años y no hay ningún resultado. La educación sigue siendo igual o peor. O sea, ¿dónde se ha ido ese dinero? No es cuestión de, no, pues ahora recorto y quito las becas del comedor, tal. No, vamos a ver, es que has contratado un montón de profesores, tenemos un ratio de alumnos por profesores ridículo en comparación con los otros países europeos. Y sin embargo,
el número luego de alumnos por aula ya estamos más equiparables. Eso significa que los profesores aquí están trabajando menos horas que en otros países. Porque los profesores han estado ahora las manos a la cabeza con las 20 horas en Madrid. Oye, ¿por qué te centras en educación? Es que no sé por qué, fíjate, siempre... No, pero hay temas que se dan más a la demagogia. La educación es el sitio donde más importa muchísimo a la gente y tal, y donde se está más vendiendo los recortes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un tema recurrente, está continuamente en manifestaciones, y hay que contar a la gente la verdad, que el presupuesto se duplicó y los resultados no se duplicaron para nada. Sabes que yo como ciudadana, puesto que voy a pagar esta deuda, francamente me parece que toda no es mía, eso sí que es verdad, es así, y entonces a mí me gustaría que, puesto que soy una ciudadana, primero que me digan qué estoy pagando, a quién le estoy pagando, en concepto de qué y a qué tipo. Y una de dos, o me dan derecho de participación y de auditoría de la deuda ciudadana, o los órganos reguladores ejercen su función, es decir, el gobierno, el Banco Central, el Banco Central, el Banco de España, la oposición en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Nacional, y hay una ley de transparencia que me permite a mí como ciudadana ir a la DGA y pedir los contratos de endeudamiento. Y a ti, a Madrid, también te conviene, porque acabáis de emitir hoy mismo 1.000 millones, casi al 9%, como Aragón un pelín peor todavía, al 9%. ¿No había emitido ya todo lo que tenía que emitir? No, bueno, hoy sale. No da tiempo a más, queridos telespectadores de Canal 44. Este programa, La Vía de la Libertad, pues tiene mucho que tratar en estos temas. Evidentemente estaríamos aquí todo el tiempo que queramos, pero no es posible. Simplemente resumir, bueno, pues que claro, es decir, la solución creo que no es la que se están planteando. Hay que promover el ahorro, no hay que reducir los salarios, evidentemente, porque esto es política keynesiana pura. Es decir, la reducción de salarios es culpar al trabajador de los problemas de la crisis, y no es el culpable del trabajador, tampoco son las empresas, ojo, Es decir, lo que hay que hacer simplemente es dar capacidad de ahorro, más que de consumo. Lo que hay que cambiar de modelo, no hay que incrementar el consumo, sino que hay que incrementar el ahorro, porque el ahorro es la base de nuestra liquidez. Bien, queridos telespectadores de Canal 44, nos vemos el próximo miércoles en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Gracias.